Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almázar, esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, así como también seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano en su programa Paneo Semanal. Bueno, vamos a arrancar con el paneo de una vez porque es que el paneo semanal esto no se para. De las informaciones internacionales. Hemos estado viendo lo ocurrido, lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania, que no se puede quedar ningún sábado porque cada semana se da un paso más en el desarrollo de este conflicto. A mí me dijo un amigo nuestro, sí, José Enrique del Monte, que saludamos por aquí, que siempre nos oye, dice, a ustedes Putin lo va a tener que nombrar. Pero claro, porque tú sabes que cada vez se hace más relevante la información de lo que está pasando. Estamos en periodo de guerra, estamos en guerra, ¿verdad? Y la humanidad no había estado en peligro de guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Porque lo de Vietnam eran conflictos locales. Sí, no, Vietnam y eran intervenciones. Y Irak, Afganistán, Libia, Siria, sí. Eso no. Bueno, eran conflictos que se manejaban de alguna manera con informaciones. Aunque la guerra continuó de forma de proxy, guerras proxy, ¿verdad? Porque y vamos a hablar de Vietnam en el desarrollo de este programa, porque ayer murió Daniel S. Ellsberg, sí, el whistleblower de 1971, de los Pentagon Papers, y vamos a hablar más adelante de eso. Pero la guerra, y en ese momento de 1971, como hoy, los involucrados más importantes eran Estados Unidos, Rusia o la Unión Soviética en ese momento y China. Y nosotros estamos exactamente en ese mismo momento de los primeros años de los 70, donde los tres más grandes jugadores en el mundo eran precisamente esos tres. Parece que volvimos de nuevo ahí. Entonces, o quizás no hemos salido, ¿no? O quizás no hemos salido porque nos pasamos por unos periodos en donde estaban velados y había un periodo de espera yo diría que de tranquilidad, inactivos, ¿verdad? Esos tres grandes. Pero ahora, justo cuando ya no se ve una posible salida a este conflicto de Ucrania, todos dicen, bueno, ya Ucrania tiene que firmar la paz y dejar que esos territorios sean ocupados por los rusos. Del otro lado decía, no podemos darle a Rusia esa victoria porque se constituye en un referente y a partir de ahí entonces van a seguir surgiendo conflictos como esos y no podemos sentar ese precedente. Lo mismo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, también con el Tratado de Versalles, en donde se preparó todo el terreno para que, la Primera Guerra Mundial, todo se preparó el terreno para que surgiera una Alemania, ¿no? que fue la que provocó entonces la Segunda Guerra Mundial. No, y la estrategia de negociación de darle una puerta de salida honorable al enemigo. Al enemigo, correcto. Entonces, aquí estamos trancados a banda con que Zelensky cada vez que va a cualquier sitio dice no hay posible negociación sin la retirada de las tropas rusas del territorio ucraniano, ¿verdad? Hay que ver si son las últimas que ocuparon, porque la península de Crimea ya está ocupada desde el 2014. Sí. Entonces esas no entran. Yo creo que esa es la ventana que él deja. Esa ya está ahí y esas no entran. Ahora, Zelensky cada vez que puede dice, incluso la semana que acaba de transcurrir fue precedida
por unos anuncios de Ucrania de que iba a iniciar una ofensiva. Tú recuerdas, hace 2 semanas, la contraofensiva. La famosa contraofensiva de Ucrania. Obviamente, ayudada por o motivada por la ayuda de los norteamericanos, que han entregado millones y millones de armas, incluyendo aviones F-16 y los aliados, Reino Unido y todo, que han estado dotando a Ucrania de armamentos pesados, los famosos tanques Leopard, los famosos aviones F-16 y los Patriots, que también han estado ahí. Sí, los sistemas, los HIMARS, los antiaéreos. Antiaérea. Exacto. Entonces, Ucrania se está artillando cada vez más con la ayuda de la OTAN, ¿verdad? Y entonces eso le da fuerza y entonces comienza a anunciar una famosa contraofensiva que inició hace unos días, ¿verdad? Inició con fuerza una contraofensiva que la prensa y la propaganda occidental ha dicho que las defensas rusas no han sido tan eficientes. Es decir, no han sido tan eficientes, pero han repelido cada uno de los ataques. Sí, claro. Pero la narrativa es que han podido en algún momento traspasar algunas de las líneas. Sí, porque no puede decir que ha sido un fracaso. No ha dicho, pero la realidad es que el que sabe y tiene 2 dedos de frente sabe que no han podido obtener ninguno de los objetivos de esa contraofensiva. Ni siquiera en el terreno de la propaganda, ¿no? Exactamente. No se ha podido vender como ninguna victoria. No hay ninguna victoria que tú puedas decir, esta es la victoria. Sí, esto es decisivo. Esto ha sido decisivo. Salvo que algunas incursiones, algunos daños que se han producido al ejército ruso. Y la voladura esta de la presa. Y la voladura de la presa, por la cual Rusia está intentando una demanda, una denuncia ante la Corte de los Derechos Humanos, y etcétera. Es decir, que en estos momentos que se estaba produciendo una gran ofensiva militar de Ucrania, imagínense ustedes, año y medio después de haber iniciado, ahora es que Ucrania tiene, en términos de propaganda, la mayor fuerza militar. Es decir, ha estado sufriendo durante 1 año y medio de ataques y de terrenos que han sido conquistados por Rusia. Y de la destrucción de su infraestructura. Completa. O sea, el sistema eléctrico está destruido totalmente. Exactamente. Entonces, Ucrania ahora se muestra como con una fortaleza militar que es sorpresiva, porque ¿de dónde? Después de 1 año y medio, y eso solo lo explica la inyección de armamento de la OTAN, ¿verdad? Lo que pone la negociación cada vez más lejos, porque Ucrania no va a negociar y Rusia, por el contrario, acaba de anunciar, ¿verdad? Porque si esa inyección de armamento sigue produciéndose, Rusia acaba de anunciar que ha movilizado cabezas nucleares a Bielorrusia, que es su aliado, el único en esas latitudes europeas. Ha movilizado cabezas nucleares y ha dicho el mismo Putin que están ahí para ser utilizados en caso de que su territorio se vea comprometido. Eso es para los que estén pensando que esas pequeñas incursiones que han sufrido Rusia en las fronteras, pequeños grupos militares que no son soldados ucranianos, sino que son unidades de veteranos que en algún momento se han podido conseguir para que ataquen posiciones en la frontera. Incluso se habla de drones que han intentado obtener objetivos militares dentro del territorio ruso. Pues Putin ya comenzó a decir, ya movilizamos las cabezas nucleares y van a ser utilizadas. Y además vamos a terminar con los Leopards y los F-16 y lo vamos a pulverizar, como hicimos con los Leopards. Los F-16 lo vamos a pulverizar también. Es decir, porque estamos hablando, porque para que la gente tenga una idea,
El F-16 es un avión que tiene más de 20 años. Sí. La tecnología, mucho más de 20 años. Claro. Entonces los rusos ya han desarrollado armas también, claro, que son capaces de contrarrestar. De contrarrestar eso. O sea, es una... no es armamento, tampoco, ojo, el armamento que se está entregando a Ucrania no es de última generación. No, es armamento que se está dando y son municiones prácticamente para que mantengan. No, y equipo que ya tiene décadas funcionando. Ahora, los últimos que se han ido entregando son mejores que los que se comenzaron a entregar a pocos meses, ¿verdad? Entonces era chatarra. Era armamento desactualizado. Obsoleto. Y aquí dijimos cómo eso ha sido utilizado para la renovación del armamento de las grandes potencias. Activar la industria militar. Activar la industria militar, reciclando armas viejas por armas nuevas que benefician solamente a los productores de armas, ¿verdad? Sin embargo, esta semana, matizando, o sea, que son los movimientos, yo diría que algunos secundarios porque están más cercanos al tema de Rusia-Ucrania y otros que son consecuencias. Hubo una misión de líderes africanos. Sí, exacto. Que se reunió con Putin. Sí. Ahí recordamos que uno de los aviones que hizo escala en Warsaw, en Polonia, fue retenido 26 horas en el aeropuerto, en la pista. El avión del presidente, de Cyril Ramaphosa, que es el presidente de Sudáfrica, fue retenido 26 horas en la pista del avión en su misión hacia Ucrania, ¿verdad? De ahí salió diciendo ese presidente que eso fue racista por parte de los polacos, de haberlos retenido ahí, y obviamente fue limitado en su misión de seguridad, en su entourage, en su grupo de seguridad, que tuvo que abordar el avión con menos seguridad de la que arribó, y al final los polacos se ganaron de enemigos a los sudafricanos que van en una misión de la Unión Africana. 7 países y la Comora. Sí, que Senegal, que es la que estaba presidiendo en esta época. Senegal, Sudáfrica y Zambia, además del primer ministro de Egipto y enviado del Congo y de Uganda. Exactamente. Entonces ya se reunieron con Zelensky. Sí. Y Zelensky le recriminó el que fueran a reunirse con Putin. ¿Tú estás oyendo? Sí. Ahora, y hay una explicación, hay un video por ahí que anda de Putin diciendo que hay que ser un tonto para pensar que países que necesitan comprar alimentos, que necesitan, no van a entrar en el juego de la agenda de otros que no tienen esa necesidad. De otro, correcto, porque ¿por qué están esa unión? Por el peligro del acuerdo de exportación de granos de Odessa, del puerto de Odessa. Porque ese es el suplidor más importante de granos a África, cuyo sostén alimenticio está basado en eso. Exactamente. Entonces, es un tema de seguridad. Que ellos digan, bueno, vamos a reunirnos y vamos a tratar de mediar. De ver qué hacemos. Porque es por lo menos para que este acuerdo se mantenga. Para que sigan fluyendo los granos. Porque hasta este momento, y lo hemos dicho en este programa, Ucrania y Rusia están en guerra, pero los granos siguen saliendo. No, y el gas ruso sigue fluyendo. Sigue fluyendo a través de la tubería de Ucrania. Exactamente. A Europa. A nadie se le ha ocurrido poner dinamitar eso. No, eso es vedado, eso está fuera de límites. Claro, y a los rusos le están pagando su gas. Correcto. ¿Entiendes? Y de ahí está sacando beneficios. Y el gas y la energía no son objeto de sanciones. Y recuerda que Seymour Hersh, el periodista, escribió de cómo los militares ucranianos compraban diésel en Rusia. Correcto. Para pelear la guerra contra los rusos. Y porque la guerra es en un frente, ¿verdad? Detrás de bambalinas la vida se está produciendo todo un entramado de negocios entre las altos funcionarios del gobierno ucraniano y los altos funcionarios del gobierno ruso.
Es decir, la guerra es al frente. Detrás estamos haciendo negocios. ¿Y dónde tú me dejas lo de Washington? Los funcionarios de Washington. Los funcionarios de Washington, mucho más. Claro. Bueno, el encargado de defensa, el secretario de defensa, es uno de los representantes de la industria armamentista más importante. Imagínense ustedes si él quiere que esa guerra se detenga. Claro, el otro desarrollo importante que se da esta semana es la aparente retoma de las conversaciones con Irán. Sí. ¿Y están por qué? preocupados por la energía nuclear. Por el tema, exacto, por el tema nuclear, lo que hablamos. Pero la preocupación por el tema nuclear militar. Porque desde el punto de vista civil, ahí no hay problema tampoco con los rusos. Sí. Los rusos siguen facturándole. Siguen facturando y siguen vendiendo energía nuclear a Europa. Y los principales suplidores de combustible nuclear de los Estados Unidos. Sí, de piezas. Y de la Unión Europea. Y de piezas y de partes. Y todo eso. Eso sigue igualito. Sí. Bueno, eso no está en conflicto. Eso No. Hemos dicho aquí varias veces que el primer presidente que visitó Rusia cuando empezó este conflicto fue Emmanuel Macron. La foto aquella de la mesa kilométrica en cada extremo. ¿Y a qué fue Macron ahí? O hablar de eso. Porque la matriz energética de Francia es nuclear. Y se suple de las piezas. Se suple de ahí. Entonces, usted va a hablar lo suyo la ya. Tecnología lo otro es rusa. Entonces ese esos son los desarrollos que hay ahí. Y más importantes. Fíjate que, por ejemplo, a los iraníes se les acusa de ser los principales suplidores de los drones suicidas. De los drones de armas. Ajá, de los armas a Rusia. De los drones kamikaze. Entonces, van y hablan con los iraníes. Ahora, eso tiene otras implicaciones geopolíticas para los Estados Unidos. El acercarse a Irán implica alejarse de Israel. Sí. Y fíjate que ese acercamiento a Irán, ¿cuándo se produce? ¿Qué pasó hace 2 semanas que lo hablamos aquí? Siria en la Liga Árabe. Sí, Siria aceptada de nuevo. Y 2 semanas antes, ¿qué pasó? China resolviendo el problema de los saudíes y los yemenitas. Un acuerdo de paz entre los saudíes y los iraníes. Un acuerdo diplomático. Entonces es lógico que los Estados Unidos vayan a tratar de sí, vamos a volver a renovar el acuerdo nuclear que se renovó. Pero van después. Fíjate lo que es la doble moral de la diplomacia. O no doble moral, la moral de la diplomacia, que es diferente a la común y corriente. La moral diplomática es: Irán, este mismo año, ha vivido unos procesos de represión violenta, de protesta, de derechos humanos, y sin embargo, después de todo eso, hay que ir a hablar con ellos, a tratar de entenderse. Fíjate que se hace en medio de una campaña. Fíjate si es un problema grave. Que uno de los grandes talones de Aquiles de los demócratas es que precisamente negociaron con Irán. Sí. El nuclear deal de Irán fue Barack Obama que lo impulsó. Y Trump lo desbarató. Así es. Cuando llegó, fíjate cómo ahora, a pesar de que tenemos una campaña electoral en las narices en Estados Unidos, hubo que ir a hablar con los iraníes. Sí. No importa el costo político interno que eso tenga. Sí, que ha sido consecuente con lo que ha hecho Estados Unidos, porque fueron y hablaron con los venezolanos también. Claro. ¿Verdad? Después de haberlo atacado, y no ha cambiado nada, pero las circunstancias cambian y ahora... No, y de tú decir que es una dictadura que viola los derechos humanos, que mata, que roba, que hace de todo. Entonces ahora tú vas a hablar con ellos. Bueno, y aparte de eso, otra de las cosas que está pasando es que los BRICS, los famosos BRICS, se están ampliando y se están consolidando. Los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, son los BRICS, es el bloque contrario al G20, al G7 y a los... Yo no diría que contrario, yo diría que el balance, el contrapeso, pero está compuesto con países no que no le cogen la seña ni le obedecen a los Estados Unidos
¿verdad? Ni a la Unión Europea. Ni a la Unión Europea. Entonces, los BRICS, que tienen una cumbre próxima en Sudáfrica, lo primero que hace Sudáfrica es que dice, bueno, está tratando de salirse de ese problema, de ceder la sede a otro país. Están buscando otra sede para los BRICS. ¿Por qué? Porque Putin tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Y Sudáfrica es miembro y signatario de la Corte Penal Internacional. Con lo cual se produciría un conflicto si Putin llegara a esa cumbre y un miembro destacado de la Corte Penal Internacional no hace lo que está mandado a hacer de acuerdo a ese acuerdo, ¿verdad? Entonces, dada ese problema, Sudáfrica, que está ahora más comprometido con los BRICS y más comprometido con Rusia, China, India, después de eso, sobre todo después de esto, de Polonia. Dice, nosotros lo más que podemos hacer es cederle la sede de esta cumbre a otro país porque no tenemos ninguna intención de cumplir eso. ¿Verdad? No van a... Eso no es verdad que Sudáfrica va a... Lo más cerca de no cumplirlo es entregarle la otra sede para que no tenga que venir aquí y seguir permaneciendo, y después quizás también tenga la opción de renunciar a la Corte Penal Internacional, pero eso es otra cosa. Lo que sí está claro es de que los BRICS se están ampliando, ya Egipto y algunas 5 naciones árabes más están solicitando ser miembros de los BRICS. Y entonces esto es una amenaza obvia a ese bloque de países liderado por Estados Unidos. Es una reconfiguración del tablero. Completamente. Entonces se está polarizando en torno a 2 grandes grupos. Yo te diría que estamos ante en un nuevo escenario de redistribución de fuerzas. Sí. Así es. Indiscutiblemente los pilares de la fortaleza de los países en el mundo han cambiado. Tener, probablemente hace 50 años, tener acero, energía eléctrica, madera, eran fortalezas. O tener industrias locales eran las fortalezas. Ahora no. Ahora eso no necesariamente es necesariamente. Así. Ahora es energía, ahora es recursos humanos, el litio, todos los materiales, minería, regulaciones ambientales benignas que permitan la producción, regulaciones bancarias flexibles que te permitan mover dinero, ¿entiendes? O sea, ahora es otro el panorama el que hay. Sí, y es otro el panorama, pero al final, como dijimos al inicio, los grandes jugadores terminarán siendo Estados Unidos, Rusia y China. Sí. Lo mismo que con el que comenzamos después de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría. El mismo panorama de 1970, en donde esos eran los peligros, ahora vuelven a ser relevantes. Y una nueva corriente histórica, porque desde el siglo XVI, finales del XV, que fue cuando empezó la colonización, nosotros hemos vivido una era de eurocentrismo, que en otras latitudes comenzó antes, lógicamente. Sí. Yo creo que terminó con la guerra hispanoamericana. Sí, bueno. Yo creo que donde está terminando es ahora. Ya. Porque fíjate que la Segunda Guerra Mundial fue precisamente un conflicto donde el eurocentrismo se manifestó. Era eurocentrista, es correcto. Ahora, lo que está pasando ahora, Europa está relegada completamente o en una segunda fila. Sí. Aquí lo que es Ucrania, que es Ucrania, para usarlo de punta de lanza contra Rusia, y la amenaza es China. O sea, ya los europeos no representan. Están perdiendo relevancia. Claro, y en todos los sentidos. Incluso hasta en los mercados de consumo, porque son menos gente cada vez. O sea, es una
una pérdida de poder hegemónico, ya no controlan África. Sí. Que era entregado otro todas continente. sus posesiones, sí. No controlan tampoco Oriente Próximo, que era ni América, y América ya ni hablar. Entonces, estamos ante una época de decadencia y el eurocentrismo, y surgirá otra ideología donde Estados Unidos es pivote, pero también China y Rusia, también lo serán. Pero tenemos que irnos a la pausa.